Buenas tardes. Fíjense, hace un momento les preguntaba si habían revisado el plan de evaluación y allí pues ustedes van a encontrar 4 actividades. Cada una de esas actividades, muchachos, tiene una ponderación de 25%, tiene unas fechas de entrega, unas semanas programadas, la primera del 5 al 11 de junio y así sucesivamente cada una de esas actividades. Pero quisiera hacer o resaltar el examen. Hay un examen que está programado, no recuerdo la fecha, creo que es agosto, primera semana de agosto, última de julio. Es preciso que ustedes hagan ese examen en la fecha indicada. Respecto a los 3 primeros módulos, respecto a las 3 primeras actividades, nosotros podemos tener cierta consideración, a lo mejor podrá ampliarse el lapso, aquellos que no pudieron presentar la actividad en la fecha indicada, por supuesto, pues no se van a evaluar o no va a tener la misma ponderación como aquellos que sí presentaron la actividad en la fecha que corresponde, en la fecha que se indicó, pero el examen sí es muy importante. Ustedes que están conectados, William, Pedro, Carlos, Jesús y las demás personas que están conectadas, y por supuesto aquellos que nos ven en diferido, es muy importante que ustedes presenten el examen en la fecha, porque este examen no tiene una nueva oportunidad, no se repite, y por tanto es preciso que ustedes pues lo hagan en la fecha que corresponde. Entonces, fíjate, eh, ya precisado esto, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al plan de evaluación, algún comentario que quieran hacer en especial sobre esta primera actividad que se les ha pedido realizar. No sé si quieren comentar algo sobre el plan de evaluación. No, bueno, listo. Para comenzar con la actividad de hoy, muchachos, pues nosotros debemos hablar la importancia de la filosofía del derecho en el mundo jurídico, en temas que atañen aspectos netamente jurídicos. Nosotros la filosofía del derecho debemos estudiarla inclusive desde sus inicios. El concepto de filosofía del derecho es un concepto nuevo, ¿no? Tiene sus inicios del siglo XV, del siglo XVI, pero el concepto de filosofía si viene de nuestros propios inicios como seres humanos. Recordemos que la filosofía, cuando uno define lo que es la palabra, digamos, la descompone para conocer la etimología de la palabra filosofía, pues nosotros ahí encontramos que la filosofía pues tiene básicamente el significado del gusto por el saber, del amor al saber, a la sabiduría, de preocuparse por la sabiduría. Evidentemente, la filosofía tiene un gran impacto no solamente en el derecho, sino en todas las ciencias y en especial las ciencias sociales. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros decimos que filosofía es el amigo de la sabiduría o el amante de la sabiduría, pues evidentemente todas las ciencias que existen y que conocemos, medicina, ingeniería, o cualquier otra rama o cualquier otra ciencia que a ustedes se les pueda ocurrir, evidentemente pues allí siempre está presente la filosofía porque es la forma como el ser humano a través de su, digamos, del pensamiento ha eh, ha descubierto, ha entrado, ha buscado la manera de mejorar su calidad de vida a través evidentemente, o mejor dicho, a través de mejorar su vida, mejorando la calidad de las cosas y de los aspectos que le rodean. Y de esto, pues por supuesto, no escapa el derecho. El derecho, muchachos, al definirlo, nosotros podemos entenderlo como aquel conjunto de normas que el ser humano se ha dado para sí mismo, renunciando a ciertas libertades para permitir y asegurar otros derechos fundamentales. Y hay una característica fundamental del derecho, es que, o de la norma jurídica como tal, es el poder coercitivo de esta. Cuando nosotros hablamos de derecho, y ahorita unimos estas dos palabras, filosofía del derecho, pero cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos de esas normas de carácter impositivo, es decir, aquellas normas que nos obligan a nosotros a tener ciertos patrones de conducta dentro de la sociedad. A medida que nosotros vayamos desarrollando esta materia, nos vamos a encontrar que hay normas desde el punto de vista jurídico y por supuesto pues hay normas morales, hay normas éticas que de alguna u otra forma pues también regulan nuestra forma, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos dentro de la sociedad. Si nosotros hablamos de las normas morales,
para darle una pequeña... Adelante, señorita, ¿cómo está? Si nosotros hablamos de las normas morales, que viene siendo, o que mejor dicho, han variado a medida de que ha evolucionado las sociedades, a medida que ha evolucionado el hombre, y por supuesto en la ubicación geográfica que nos encontramos, también es un tema importante que conversar sobre este tema. Fijémonos que cuando hablamos de normas morales, estas vienen siendo impuestas por la sociedad. Pero yo les acabo de decir que las normas morales, perdón, dependen mucho del espacio geográfico donde nos encontremos. No es igual culturas como la andina, por decirlo de alguna manera, a diferencia en nuestro país, en la zona de La Guajira, por decirlo de alguna forma, hay su propia normativa ya, hay su propio estatus jurídico que ese pueblo se da para sí mismo. Y ni qué hablar en otras latitudes como en países en Asia, en Afganistán, en Irán, donde evidentemente pues allí existe una cultura muy diferente a la occidental y que de alguna u otra manera, pues, en algunos casos es cuestionada inclusive por otros países, sobre todo con el trato, la forma como, digamos, se subsiste o se introduce a la mujer dentro de la sociedad o la forma como se trata y se le permite incluirse en la sociedad de la mujer. En Occidente, por supuesto, pues esta manera pues no es la adecuada o consideramos que no es la correcta, pero son las normas que existen en ese país y existe pues un cuestionamiento de carácter moral. Por eso decimos que en algunas sociedades, en algunos aspectos, lo que es moral para algunos puede ser inmoral para otros. Por esa razón, las normas morales, digamos, el poder de imposición viene siendo más bien por un rechazo social. Nosotros cuando compartimos ciertos escenarios sociales o ambiente social o nos invitan a un espacio a compartir con ciertas personas, debemos tener ciertos comportamientos dentro de ese espacio. Y si no nos adecuamos, pues vamos a sentir un rechazo de ese espacio, digamos, de ese sitio donde se nos ha invitado, porque existen unas normas morales de carácter social. Pero la norma jurídica va mucho más allá. No solamente basta con un rechazo. La norma jurídica lo que tiene como propósito fundamental, pues, es regular el comportamiento, por supuesto, regular la vida, la cotidianidad de los individuos que conforman una sociedad en diferentes ramas y en diferentes aspectos. Podemos hablar de derecho civil, podemos hablar de derecho público, derecho privado, podemos hablar inclusive de derecho internacional, aquellas normas que de alguna u otra manera pues regulan las relaciones entre los países, entre los estados y entre los estados y las empresas, que es lo que se conoce como derecho internacional privado. Entonces, fíjate que la norma jurídica pues tiene ese efecto coercitivo, se impone y se obliga al ciudadano, a la persona, al ser humano a tener cierto comportamiento. Y eso eh, hace referencia, volviendo al tema de lo que era los aspectos de la filosofía del derecho, es allí donde ha llegado el ser humano a partir del siglo XIV, del siglo XV, que ha evolucionado sobre el tema jurídico para tratar de adecuar la norma, por supuesto, a un espacio y un tiempo determinado. Esa es otra característica fundamental de la norma jurídica, como vamos a ver más adelante. La norma jurídica tiene una característica fundamental que es la coercitividad. Cuando hablamos de norma jurídica es coercitible, pero también existe una característica de la norma que es el cambio de esta a través del tiempo. No podemos pensar que la norma jurídica permanezca sin modificarse con el transcurso del tiempo. Las normas jurídicas, el derecho va a adecuarse a la sociedad. Un ejemplo de esto, temas de Internet, por ejemplo, el tema, lo que algunos han llamado el metaverso. Eh, Evidentemente, pues existe la necesidad de regular el comportamiento de las personas, de regular, digamos, el acceso al Internet y la actividad comercial que existe en Internet. Pero fíjate que eso hasta hace 30, 40 años no se conocía, ni se sabía de la existencia, o ni se presumía, solo, por lo menos dentro de la sociedad, a lo mejor aquellos que investigaban sobre este tema, pues evidentemente, pues iban un paso más adelantado que nosotros.
Pero en el tema del Internet, del ciberespacio, de las redes, evidentemente hasta hace 30, 40 años, pues no había ninguna normativa sobre este tema y el ser humano entendió que era preciso, que era necesario regular esta actividad, porque evidentemente pues allí encontramos flagelos que son importantes, encontramos actividad comercial donde se mueve, donde hay mucho movimiento de capitales y evidentemente pues aquí es preciso que el ser humano pues regule a través de normativas. Por eso al inicio les decía que una de las características del derecho era que nosotros los particulares renunciamos a ciertas libertades para obtener otras garantías. Por Ay, qué ejemplo, bueno que le mandara que la foto de los billetes. ¿cómo señor? ¿Cómo? Me dijo que Apaguen el micrófono, por favor, si es tan amable. Ah, listo. Fíjate. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, muchachos. ¿No? Bueno. Eh, Para volver al tema sobre la evolución del derecho, les colocaba el ejemplo del Internet. Hasta hace 20, 30, 40 años el Internet no se conocía y era preciso regular, o es preciso regular esta actividad en Venezuela. Existe una ley especial de delitos informáticos que va a regular de alguna u otra forma lo que es las negociaciones y el uso del Internet y el ciberespacio. Pero le dejo de tarea para la próxima clase que averigüe sobre el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Si hay normas que regulan el metaverso y cómo puede adecuarse el metaverso a la normativa jurídica existente en Venezuela. Entonces, ya entendido lo que es la filosofía del derecho, viene siendo en todo caso la capacidad de evolución de la norma jurídica y adecuarla a un espacio y a un tiempo determinado dentro de la sociedad, pero es preciso establecer, muchachos, como le dije hace un momento, que la filosofía, sí, la filosofía, el concepto como tal de filosofía, proviene de hace más de 2500 años. No es algo nuevo, no es algo novedoso. Las principales ideas nacen del pensamiento, de la forma como pensamos, de la forma como vemos nuestros espacios y cómo buscamos mejorar ese espacio en pro y en beneficio, por supuesto, nuestro y de nuestra familia o de nuestra sociedad. Hay algo que quería comentar en la clase de hoy sobre cómo los pensadores en esta época, en la época griega, miraban la humanidad. Eh, Evidentemente, pues algunos consideraban lo que ellos veían en su entorno. Por ejemplo, Tales de Mileto, que era un filósofo griego, eh, él afirmaba que el centro y el poder de todo era el agua. Estamos hablando de hace 2500 años, hace 2600 años que este filósofo griego eh, afirmaba que el origen de la vida, el origen de las cosas, el origen de la esencia humana y del universo provenía del agua. Me imagino yo que a lo mejor este filósofo pensaba de que el agua pues era parte de la vida y por tanto pues era necesaria para la evolución, primero para el mantenimiento de la vida, ¿no? Por supuesto, para que se mantenga la vida tal y cual como la conocemos hoy, pues necesario el consumo de agua. Pero él afirmaba de que era, no solamente era para la vida humana, la vida animal, las plantas, sino que era, iba mucho más allá. Era necesario para el desarrollo, el crecimiento y desarrollo no solamente del planeta, sino del universo. Otro filósofo como Anaximandro hablaban que había, y voy a quitar esto de aquí para ver si pueden lograr ver, aquí está. Este señor, Anaximandro, también un filósofo de origen griego, afirmaba de que el origen de todo era el apairón. Este iba más a un concepto religioso, ¿no? Él decía de que había alguien, un ser superior, un ser divino, pues que tenía la capacidad y la cualidad de generar todo lo que conocemos. A él le llamó a este ser superior Apairón. Hoy podemos decir que es el Dios que algunos conocemos y profesamos, o Jesucristo, en aquellas religiones que conocemos en la humanidad. Había otros filósofos como Anaxímenes. Este señor afirmaba que el origen de las cosas era el aire. Me consideraba él que las cosas, o mejor dicho, sobre todo los seres vivos, pues requerían el aire. Sabemos que el aire pues, contiene oxígeno,
pero era necesario para la vida. Entonces él consideraba que el origen de las cosas, no solamente de la vida, de la humanidad, del planeta como tal, sino de todas las cosas. Conecta, no, conecta, son perico para todos. No, ¿Aló? ni idea. Conozco. ¿Me escuchan? Mire, yo les voy a pedir un favor, muchachos. Si ustedes me están escuchando la clase, vamos a colocar el micrófono en silencio de manera, y si usted quiere intervenir, con muchísimo gusto, usted me envía un mensajito allí a la plataforma o levanta la manito allí en el sistema y con mucho gusto le abrimos eh, la oportunidad para que usted exprese lo que considere y que tenga que ver exclusivamente con la materia. Les pido ese favor, si son tan amables, no solamente en esta materia, en esta forma como damos las clases, sino en las demás materias, porque evidentemente eso causa un eco, entorpece no solamente a quien da la información, sino que también a quien la recibe. Perfecto. Entonces, fíjate, hablamos de Anaximandro, hablamos de Tales de Mileto y hablamos de Anaxímenes. Estos tres señores que yo le acabo de mencionar, ah, que yo les acabo de mencionar ahorita, digamos, se detuvieron a pensar por qué de la existencia humana, por qué nosotros existimos o por qué existe lo que a nosotros nos rodea. Y eso es lo que se conoce como filosofía, la forma, cómo se ven las cosas. Y ya ahorita vamos a hablar como tal de la materia que es filosofía del derecho y vamos a hablar de la norma. Pero para mí era importante, en particular, estos tres pensadores griegos, hacerle reflexión sobre cómo hace 2500 años los seres humanos veían la forma como nosotros nos habíamos, digamos, desarrollado, como habíamos evolucionado. Para algunos era el agua, para el otro es un elemento superior, el apairón, y para este señor Anaxímenes es el aire. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, muchachos. Ninguna. Bueno, entonces, al inicio de clase yo les hablaba sobre la filosofía del derecho y hablamos principalmente que era el estudio de la conducta humana para generar a través de él la norma. Inclusive poníamos ejemplos, no es igual en otros países, en otras latitudes, inclusive en Latinoamérica los ordenamientos jurídicos pues son muy distintos y más aún en nuestra sociedad en Venezuela, aun cuando existe un ordenamiento jurídico general a través de una constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, pues también existen ordenanzas municipales que van a regular un espacio geográfico, ese es el tiempo y espacio de vigencia y ejercicio de la ley, dónde funciona o dónde debe aplicarse geográficamente una ley. Y esas ordenanzas municipales, pues evidentemente son muy distintas por la condición geográfica eh, de un territorio a otro. De hecho, y quiero para que noten la importancia de la filosofía del derecho, porque no solamente queda en el estudio de esta materia, sino en la aplicación futura de ustedes como juristas, futuros abogados, futuros jueces, futuros fiscales, futuros asesores de alguna empresa. Evidentemente, pues allí deben aplicar la filosofía del derecho, pero no con conceptos, digamos, teóricos o de historiadores o de filósofos, no, llevarlo a la actualidad. Un ejemplo de esto ocurre mucho cuando se estudia el comportamiento social de los individuos. No es igual el comportamiento de, por ejemplo, si son de aquí del Táchira, el comportamiento de un pueblo andino, de la Grita, por ejemplo, a el comportamiento de la sociedad a una ciudad más grande, como Maracaibo, como Valencia, Maracay, Caracas. Evidentemente, pues allí hay una gran diferencia eh, porque influyen muchos factores, inclusive el factor climático. Se ha determinado que el clima influye en la participación de ciertos individuos en la comisión de hechos punibles, el ADN de las personas, el estudio del hombre, la mujer, qué incide en cada una de estas personas en la comisión de hechos punibles, qué individuo va, si hombre o mujer, estadísticamente hablando, en la comisión de hechos punibles. Entonces, evidentemente, esto es un tema que resulta de gran importancia y lo decía hace un momento, ustedes como futuros juristas, pues evidentemente cuando toman una decisión que ambas partes
aleguen que ambas partes manifiesten tener un derecho sobre algo, vamos a hablarlo de carácter patrimonial, usted como jurista, pues debe decidir en razón del derecho y de los hechos, acoplar esas dos situaciones, amalgamar, generar como una especie de simbiosis entre el derecho y los hechos, eh, emitir una decisión, que esa decisión sea dada, por supuesto, la normativa y que, por supuesto, pues genere la sensación de estabilidad a aquellas personas que están siendo juzgadas. Entonces, un concepto general de filosofía del derecho, en principio es una rama de la filosofía. No podemos decir que la filosofía del derecho es algo aislado, no. Cuando hablamos de filosofía del derecho, necesariamente decimos que es una rama de la filosofía, pero cierne única y exclusivamente al tema hecho. Es decir, de cómo nosotros adecuamos la norma de aspectos jurídicos a nuestro tiempo y, por supuesto, a nuestro espacio. Hay algo que quería comentar también sobre el ius positivismo y el ius naturalismo. Son dos conceptos importantes que son preguntas de examen para que estén pendientes con eso. Eh, Cuando hablamos del ius naturalismo se refiere al derecho natural y cuando hablamos del ius positivismo, ius es una palabra latín que significa derecho. Ojo con eso. Cuando nosotros nos referimos al ius positivismo, nos referimos al derecho positivo. Y hay dos diferencias fundamentales que yo quisiera escucharlos a ustedes en estos 10 minuticos que nos quedan. ¿Qué creen ustedes, muchachos, que sea el derecho natural y el derecho positivo, o el ius naturalismo o el ius positivismo? Les repito, cuando hablamos de ius nos referimos a derecho. ¿Qué creen ustedes que sea el derecho natural y qué es el derecho positivo? Muy buenas tardes, doctor. Le Muy habla bien. Pedro Colmenares. Ajá. Yo pienso, y de verdad, bueno, pues la idea de esto es la intervención y definitivamente pues aclarar términos, ¿verdad? Yo pienso que el derecho natural sería, por decir algo, como el derecho a la vida, el derecho, sí, como tal, pues la vida, al tener eso fundamental que Dios nos dio, ¿ok? Pienso que ese sería el derecho natural. No sé si estoy equivocado. Y ¿Y el si derecho estoy así, positivo si cuál estoy es? equivocado, estaría presto a ir aprendiendo, ¿ok? Claro, claro. ¿Y el derecho positivo qué sería? Bueno, ya es como que el derecho positivo sería como el de hacer las cosas bien, de hacer las cosas este, en terminología de crecimiento, ¿ok? Cuando usted habla, cuando usted me define eso, derecho positivo, te refiere a aspectos positivos de la vida, ¿no? Que usted me quiere decir, ¿cierto? Correcto, sí, Muy señor. bien. Ajá. ¿Quién más quiere intervenir, por favor? Escuchamos a Pedro. Pedro nos dice que el derecho natural, principalmente, y nos pone un ejemplo, nos habla de la vida, mientras que el derecho positivo se respecta a un ámbito, o se refiere él a lo que nos explica aspectos necesariamente que van con el buen comportamiento, el buen vivir, podríamos decirlo uno, la forma positiva como nos ven nuestros semejantes dentro de la sociedad, es lo que él refiere. Ajá. ¿Quién más, por favor? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Freddy, ¿cómo está usted? Chévere, un cordial saludos de Caracas. Ajá. Bueno, el derecho natural es, como su nombre lo dice, aquel que estipula todas las nociones o conceptos fundamentales a lo que es el derecho a la vida, la existencia propia de la naturaleza humana, pues. Y el derecho positivo tiene que ver con todas aquellas leyes escritas que una vez legitimadas por la sociedad en donde se circunscriben esas normas, se hacen, como su nombre lo dice, leyes, pues se hacen, están escritas, se rigen por unos determinados procedimientos, unos determinados procesos, y tiene que ver mucho con la regularización de lo que es la administración de justicia per se. Bueno, fíjate, él coincide cuando hablamos con el compañero Pedro del derecho natural, pero cuando habla él del derecho positivo, Freddy refiere de que se trata de la norma propiamente dicha. Bueno, mire, yo entiendo que poco a poco, pues, esta temática
como compartimos esta clase de manera sincrónica, como lo exige la universidad, poco a poco pues nos vamos adaptando, ¿no? Es una manera innovadora y cómoda, diría yo, para poder cursar materias de cualquier carrera, no solamente el derecho, sino cualquier carrera que se pueda realizar de esta manera sincrónica. Fíjate, Freddy tiene razón, Freddy, al igual que Pedro, por supuesto, pero Freddy afirma, o mejor dicho, acierta, cuando habla del derecho positivo, se refiere principalmente a la norma escrita, como la conocemos, que regula nuestro comportamiento dentro de la sociedad como individuo y como un colectivo. Recordemos que la norma, en el contexto de para qué ha sido creada, no solamente está dirigido a regular la forma como se comporta el individuo, sino la manera como la sociedad inclusive debe tener, digamos, cierto comportamiento, inclusive no solamente las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Las personas jurídicas sabemos que se refiere principalmente, hablamos de las empresas, aquellas compañías, responsabilidades RC o compañías anónimas o firmas personales que se crean y que tengan personalidad jurídica. Entonces, Freddy afirma de que el derecho positivo son aquellas normas que regulan nuestro comportamiento y es cierto. Cuando nosotros revisamos en nuestra Constitución Nacional en Venezuela, a partir del artículo 202, allí encontramos cómo es el proceso de formación de una ley. Ojo con esto, que en las demás clases también lo vamos a revisar cuando hablemos de las fuentes del derecho y el proceso de formación de una ley. La ley tiene o se forma por 5 pasos importantes. A ver, ¿hay alguien que quiere compartir algo? Veo que tiene una manito levantada allí. León, no sé si quería indicar algo, señor León. Buenas tardes, profesor Leonardo Buenas tardes. Molina. Ajá, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, profesor. No, quería intervenir con respecto a lo del derecho natural, Ujú. que es el derecho que ejerce todo ser humano, valga la redundancia, el momento de nacer, pues el momento de Sí, ejercer vida, toda persona humana, todo ser humano, ejerce el derecho natural, que es el derecho a la vida. sí. Mira, muy bien. De hecho, cuando ustedes estudien este tema, porque creo que es el de la segunda evaluación, en el segundo módulo, cuando revisemos el naturalismo y el positivismo, entre estas dos teorías hay conflicto, porque uno dice que el naturalista o el naturalismo debe estar por encima del derecho positivo o de la norma como la conocemos, mientras que los teóricos que comparten el tema del positivismo afirman que evidentemente el derecho positivo o la ley como la conocemos debe estar por encima del derecho natural. Ambos han existido y subsistido a través del tiempo y evidentemente, a mi juicio y mi criterio, el derecho positivo ayuda a reconocer el derecho natural. El derecho natural no solamente es el derecho a la vida, el derecho a respirar, por supuesto, el derecho a alimentarnos, el derecho a vivir en familia, el derecho a nuestro hogar, digamos, a formar inclusive parte de una sociedad, forma parte del derecho natural. Eso es lo que conocemos como derecho natural. Pero el derecho positivo, que es la norma como escrita, como la que conocemos, evidentemente, a mi juicio, va a reforzar el reconocimiento del derecho natural. Evidentemente, hay ciertas normas del derecho positivo que de alguna u otra manera transgreden o trastocan ese derecho y hablemos de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados aún se mantiene la pena de muerte por ciertos delitos. Entonces, pues allí nosotros vemos cómo el derecho positivo de alguna otra manera afecta al derecho natural a la vida. Eh, Hablábamos ahorita sobre todo en los países árabes, la forma como allí se mantiene un dominio fuerte, yo diría más bien severo y a lo mejor un poco intolerante sobre los espacios de la mujer. Creo yo que allí pues también se cercenan derechos básicos propios que corresponden al derecho natural de la mujer. Entonces, en Venezuela no es que eso siempre ha permanecido así, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los derechos de la mujer, ha sido una lucha constante para que se reconozca su espacio, para que se le reconozca su derecho.
Para terminar, hablábamos sobre el proceso de formación de una ley. Y ahí hablamos de cinco pasos fundamentales: una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación o una publicación. Cuando revisen ustedes la tercera actividad, que es sobre el proceso de formación de una ley, tienen que desarrollarlo sobre esos cinco temas. ¿Quién inicia la formación de una ley? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se sanciona? ¿Quién la promulga y dónde es publicada para entrar en vigencia? Allí la ley tiene carácter de obligatoriedad una vez que es publicada en la Gaceta Oficial, en este caso en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, y eso es lo que nosotros llamamos como derecho positivo o el ius positivismo. Muchachos, yo les dejé allí en la plataforma mi correo electrónico y el teléfono, de manera que ustedes puedan escribirme si tienen alguna duda. Las clases de nosotros, por lo que me informó la universidad, van a ser todos los jueves a las 2 de la tarde. Entonces, Dios mediante, pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que son ustedes los que tienen que desarrollar y profundizar sobre esta materia. Nosotros, el guía, el tutor, el docente, el profesor, como quiera llamarlo, le damos a ustedes la pastillita allí para que ustedes pues, puedan desarrollar.